El hombre que nació dividido, Lenny Kravitz, no nació siendo un ícono. No nació con el sonido perfecto, ni con la imagen pulida que décadas después recorrería estadios enteros. Nació dividido, hijo de dos mundos que rara vez se miraban de frente. Creció atrapado entre identidades que parecían incompatibles y que sin embargo terminarían moldeando su arte. Su madre, Roxy Rocker, provenía de una familia bahameña de profunda espiritualidad. Una mujer que conocía el peso del racismo y llevaba consigo la dignidad tranquila de quienes nunca se permitieron quebrarse. Su padre, Cy Kravitz, era un productor de televisión judío, disciplinado, reservado y emocionalmente inaccesible. En esa mezcla estaba escrito el destino de un niño que no iba a encajar en ninguna categoría, ni social ni artística. Y esa falta de lugar sería la chispa que más tarde alimentaría su universo creativo. La infancia de Lenny fue un territorio extraño. Creció entre sets de televisión donde veía a su madre actuar con gracia absoluta, un ejemplo vivo de fuerza silenciosa, y reuniones de producción donde observaba a su padre organizar todo desde la distancia emocional que lo caracterizaba. Era como vivir en dos planetas al mismo tiempo. En casa había música clásica, gospel, soul, rock, jazz. Había disciplina por un lado y libertad por el otro. Había ternura materna y frialdad paterna. Todo coexistía de forma caótica. A veces, Lenny sentía que tenía que escoger quién quería ser. Otras veces, comprendía que no tenía que escoger nada, que su identidad sería justamente la suma de influencias que nadie lograba acomodar. Esa dualidad no era solo racial-cultural, era emocional. Mientras su madre le enseñaba a observar la belleza en lo cotidiano, su padre le enseñaba a no confiar demasiado en nadie, mientras ella lo acercaba al arte como un refugio espiritual. Él le mostraba que el mundo real podía ser áspero y que la lealtad no siempre venía garantizada. Lenny absorbió ambas lecciones sin entender que esas tensiones internas serían la columna vertebral de su música. Sus primeros recuerdos emocionales no eran melodías, eran contradicciones, y esas contradicciones lo marcaron para siempre. Aún siendo niño, comenzó a sentir que el sonido era su lenguaje más honesto. No sabía expresarlo con palabras, pero entendía que algunas emociones quedaban atrapadas entre sus costillas cuando intentaba hablar. En cambio, cuando escuchaba a artistas como Marvin Gaye, The Beatles o Al Green, algo se movía dentro de él. Algo que su propia voz todavía no podía nombrar. El sonido lo ordenaba, el sonido le daba forma, el sonido era el único lugar donde no sentía que debía escoger un lado. En la música, todas sus identidades coexistían sin fricción, pero incluso con ese descubrimiento, su vida no estaba encaminada a su alrededor. Muchos lo veían como un niño privilegiado por haber crecido cerca de la televisión y el entretenimiento. La verdad era más compleja. Lenny vivió rodeado de expectativas que no le pertenecían y lidiando con una soledad que pocos entendían. Su propia familia esperaba que tomara caminos seguros, que siguiera estructuras claras, que aceptara moldes conocidos. Pero él ya comenzaba a intuir que su destino no era lineal, que tenía que atravesar dolor y confusión antes de encontrar su sonido real. Los cimientos emocionales estaban puestos, un niño sin categoría fija, un hogar dividido, un mundo lleno de estímulos contradictorios, y en medio de ese caos silencioso, una certeza creciendo despacio: algún día, su propia alma iba a convertirse en música. La adolescencia que lo quebró y lo encendió. La adolescencia de Lenny Kravitz fue un cruce de caminos donde nada parecía encajar del todo. Vivía en Nueva York, una ciudad que vibra con energía creativa pero que puede devorar a quienes todavía no saben quiénes son. A esa edad empezó a sentir con más fuerza el peso de no encajar en ningún molde. No era lo suficientemente blanco para algunos círculos, ni lo suficientemente negro para otros. Los compañeros lo miraban como rareza. La industria no sabía dónde ubicarlo y él todavía no había encontrado la voz que más adelante definiría su carrera. Nueva York podía ser el lugar de todos, pero para un adolescente con un alma dividida podía sentirse como el lugar más solitario del mundo. Mientras sus amigos descubrían intereses simples, Lenny enfrentaba un torbellino emocional que no podía explicar. En la escuela, los profesores lo consideraban inteligente pero distraído, creativo pero difícil de clasificar. Era un joven que se movía entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Esas tensiones comenzaron a afectar su ánimo. Había días en los que caminaba por los pasillos del colegio sintiéndose observado, juzgado, fuera de foco. Esa sensación de desajuste constante lo hacía encerrarse más en sí mismo, buscando refugio en la música porque era lo único que no le exigía definiciones. Fue en esa etapa donde comprendió que su sensibilidad era distinta. No era simplemente un chico interesado en el arte, era alguien que sentía todo con demasiada intensidad. Cada comentario, cada discusión familiar, cada mirada ajena podía convertirse en tormenta interna, y aunque esa sensibilidad le causaba dolor, también era el indicador de que podía transformarla en algo más grande. Su madre insistía en que usara esa emoción como fuerza creativa. Su padre, en cambio, le recomendaba endurecerse. Esa dualidad volvía permanentemente. Dos caminos que parecían opuestos pero que terminarían mezclándose en la música que más tarde lo volvería único. También fue en la
Adolescencia, cuando descubrió la rebeldía no como provocación, sino como identidad. Lenny comenzó a vestirse de forma diferente, a explorar estilos que parecían sacados de épocas que no eran suyas, a mezclar texturas, colores y objetos que la gente no entendía. Esa estética vibrante no era un intento de llamar la atención. Era un mensaje silencioso: no voy a reducirme para encajar. Esa frase no estaba escrita en ningún lugar, pero vivía en cada prenda, en cada accesorio, en cada postura. Esa imagen, incomprendida en su momento, más tarde sería sello de su personalidad pública. En medio de esa búsqueda, la música comenzó a tomar más espacio. No solo la escuchaba, la necesitaba. Se encerraba durante horas con auriculares grandes, analizando sonidos como quien examina un mapa para encontrar un territorio desconocido. Comenzó a tocar instrumentos de forma intuitiva, sin técnica formal, guiado por impulsos emocionales más que por reglas. Era como si cada nota fuera un intento desesperado de poner orden en un mundo interno que no dejaba de fragmentarse. Pero mientras su mundo artístico crecía, su mundo familiar comenzaba a agrietarse. La relación con su padre se volvía cada vez más tensa. Había silencios prolongados, discusiones imprecisas, gestos cortantes. Lenny sabía que había secretos flotando en el ambiente, heridas invisibles que algún día terminarían explotando. Esa distancia con su padre no lo destruyó, pero sí lo endureció, lo hizo más intuitivo, más alerta emocionalmente. Y sin que lo supiera todavía. Esa fractura familiar sería la base de muchas de sus letras más profundas. La adolescencia no le dio respuestas, le dio conflictos, le dio heridas, le dio dudas, pero también le dio el primer fuego real, ese fuego que no se apaga con consejos ni con disciplina, sino con música. Y Lenny estaba a punto de descubrir que la única forma de entenderse a sí mismo era creando un sonido que nadie más pudiera reproducir. El descubrimiento del sonido y la caída inevitable. La música no llegó a la vida de Lenny Kravitz como un talento repentino, sino como una necesidad. Era el único lenguaje que no le exigía explicaciones, el único lugar donde todas sus contradicciones podían convivir sin conflicto. Sus primeras exploraciones fueron caóticas y espontáneas, tocando instrumentos sin método, mezclando ritmos que no tenían relación aparente y escribiendo fragmentos de melodías que aparecían en su cabeza como pequeños destellos. No sabía aún qué buscaba, solo sabía que había algo dentro del que no podía seguir encerrado, y cada vez que apoyaba los dedos sobre una cuerda o una tecla, sentía que una de las piezas sueltas de su identidad encontraba al fin un lugar para encajar. Su entorno tampoco entendía lo que estaba pasando. Su padre veía la música como un pasatiempo que tarde o temprano se disiparía. Su madre lo apoyaba, pero temía que esa sensibilidad tan profunda se convirtiera en vulnerabilidad. Y Lenny, atrapado entre ambas visiones, continuaba avanzando sin saber si estaba construyendo una carrera o solo un refugio emocional. Comenzó a escribir canciones en silencio, en hojas que escondía entre libros o cajones, temeroso de que alguien las leyera antes de tiempo. Esos primeros escritos no eran canciones, eran confesiones, eran preguntas, eran intentos torpes de nombrar lo que sentía, pero ya contenían el germen de lo que sería su estilo futuro. Honestidad sin filtrar, espiritualidad disfrazada de simplicidad y un sentido rítmico que parecía venir de otra época. Fue en esos años cuando empezó a descubrir artistas que funcionarían como espejos emocionales. Encontró en Prince un ejemplo de libertad absoluta, en Marvin Gaye la capacidad de convertir dolor en elegancia, en Cevites la arquitectura del sonido, en Led Zeppelin la intensidad sin concesiones. Cada uno de esos referentes aportó algo, pero ninguno lo definió por completo, y esa era justamente la dificultad. No había una caja donde pudiera entrar. Los demás esperaban que eligiera un bando musical. Él no quería elegir nada, quería fusionar todo, como si su identidad musical fuera un mapa sin fronteras. Esa búsqueda coincidió con uno de los momentos más duros de su vida familiar. La relación entre sus padres alcanzó un punto crítico. Lenny descubrió que su padre tenía una amante. Una revelación que abrió una herida profunda y irreversible. La casa cambió, el aire se volvió tenso, el silencio se hizo más largo y las palabras más frías, para un joven ya lleno de inseguridades. Esa traición paterna no solo rompió la imagen de su familia, rompió la estructura emocional que lo sostenía, su confianza, su visión del amor, su idea de estabilidad. Todo comenzó a resquebrajarse, y aunque años después convertiría ese dolor en arte. En ese momento, solo era un adolescente tratando de sobrevivir al naufragio. La música se transformó entonces en un salvavidas. Cada conflicto doméstico lo empujaba más hacia los instrumentos. Cada discusión lo enviaba a su habitación, donde componía como si su vida dependiera de ello. No sabía que estaba creando la base emocional de sus futuros álbumes. Solo sabía que necesitaba mantenerse a flote. Su sensibilidad, que tantas veces lo había hecho sentirse extraño, se convirtió en la herramienta que lo ayudaba a transformar el dolor en sonido. Sin esa etapa, sin esa oscuridad, sin esa fractura familiar, probablemente su música jamás habría alcanzado la profundidad que lo caracterizaría. Sin embargo, ese crecimiento interior tuvo un precio.
Lenny comenzó a sentirse cada vez más desconectado del mundo exterior. La escuela se volvió irrelevante. Las conversaciones cotidianas le parecían vacías. Sentía que lo que cargaba dentro era demasiado grande como para verbalizarlo. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida: dedicarlo todo a la música. No por ambición, no por fama, por supervivencia, porque había encontrado el único lenguaje donde podía existir completo. Lo que no sabía era que, para encontrar su sonido real, primero tendría que perderlo todo. La caída aún estaba por venir, pero ya había empezado a escribir el primer capítulo de la historia que lo convertiría en Lenny Kravitz. La caída, cuando el sueño se vuelve rechazo, cuando Lenny decidió que la música sería su vida, lo hizo sin un plan concreto y sin una red que lo sostuviera. No tenía un estilo definido. No tenía una banda sólida. No tenía un mentor claro y tampoco tenía una industria esperando por él. Era solo un joven con una sensibilidad demasiado grande y una convicción que nadie más parecía compartir. El proceso comenzó con una serie de audiciones frustradas, grabaciones caseras improvisadas y presentaciones pequeñas donde su identidad musical aún parecía un rompecabezas sin armar. Pero lo más duro no era la falta de oportunidades. Lo más duro era el tipo de rechazo que recibía. Los ejecutivos discográficos lo miraban como si fuera un error de clasificación. Algunos le decían que parecía un artista blanco intentando hacer música negra. Otros le reclamaban que su estética era demasiado bohemia para los mercados urbanos. Algunos lo escuchaban y decían que tenía demasiado rock para el soul y demasiado soul para el rock. No encajaba en ningún casillero comercial. No cumplía ninguna expectativa de mercado. Lo que hoy se considera versatilidad, en ese momento era un problema. La industria quería sonidos claros, categorías simples, públicos definidos. Lenny era lo contrario. Era mezcla, hibridez, libertad. Y ese tipo de libertad no era rentable. El rechazo se volvió rutina. Las puertas se cerraban una tras otra con argumentos que no tenían nada que ver con la calidad de su música, sino con la incapacidad de la industria para entenderla. Cada reunión terminaba igual: elogios vagos, confusión y un regresa cuando tengas algo más comercial, para alguien con una identidad ya fracturada. Esa falta de aceptación funcionaba como un recordatorio cruel de las inseguridades que arrastraba desde niño. Comenzó a preguntarse si su sonido tenía valor, si su visión artística era realmente válida o si estaba persiguiendo algo que nunca iba a llegar a buen puerto. La situación se volvió aún más crítica cuando decidió no aceptar los moldes que le ofrecían. Algunos productores querían convertirlo en un artista pop predecible, otros querían que adoptara una estética más urbana, otros querían que se ajustara a lo que vendía en ese momento. Lenny rechazó todas esas propuestas, no por soberbia, sino porque intuía que traicionarse a sí mismo sería un camino sin retorno. Esa elección tuvo consecuencias. Los pocos apoyos que tenía desaparecieron, los contactos se enfriaron, la industria lo etiquetó como difícil, una palabra peligrosa para un artista que todavía no era nadie. Fue entonces cuando llegó la etapa más dura de su vida. Sin dinero, con amistades inestables y sin un futuro claro, Lenny terminó viviendo dentro de su coche. Dormía en un vehículo viejo estacionado en cualquier lugar donde no lo molestaran. Comía lo que podía. Trabajaba en lo que encontraba y pasaba noches enteras escribiendo canciones que creía que nadie escucharía. Esa precariedad no era parte de un mito artístico. Era realidad. Una realidad que se volvía más pesada cada día. Y sin embargo, dentro de ese auto, en medio del silencio nocturno, nació una certeza nueva: si nadie lo iba a aceptar, tendría que construirse a sí mismo desde cero. Esa etapa de soledad absoluta tuvo un efecto inesperado. Lo obligó a convertirse en su propio productor, en su propio ingeniero, en su propio instrumentalista. Comenzó a grabar maquetas tocando él mismo todos los instrumentos, no por estética, sino por necesidad. Y fue ahí donde su sonido real comenzó a revelarse. Como si el aislamiento hubiera limpiado el ruido externo, su identidad musical emergió más clara. Era una mezcla orgánica, retro, espiritual, cálida, intuitiva. Un sonido que no seguía las reglas de ninguna época, pero que pertenecía naturalmente a la suya. La caída no había terminado, pero algo profundo había cambiado. Lenny había dejado de buscar aprobación, comenzó a buscar autenticidad. Y esa diferencia, aunque invisible en ese momento, sería la clave que transformaría al joven rechazado que dormía en su coche en el artista que décadas después llenaría estadios. El renacimiento creativo y el encuentro con el amor, la etapa más oscura de la vida de Lenny Kravitz, terminó guiándolo hacia una revelación inesperada: vivir en su coche. Sentir el peso del rechazo industrial y la soledad de no encajar en ningún lugar lo había vaciado por dentro, pero también le había permitido escuchar su voz interior sin interferencias. A medida que superaba noches frías y días inciertos, empezó a reconocer que su identidad musical no iba a surgir de un estudio lujoso ni de un contrato millonario, sino de esa vulnerabilidad absoluta que estaba experimentando. Fue en ese punto, una frontera entre desesperación y libertad, donde encontró el sonido que más tarde lo definiría. Un sonido cálido, orgánico, construido desde su alma y no desde una fórmula. Era su renacimiento.
Ese resurgir coincidió con un encuentro que transformaría su vida emocional y artística, conocer a Lisa Bonet. Ella era una fuerza magnética, una presencia que irradiaba autenticidad, delicadeza, rebeldía silenciosa y un carisma que trascendía cualquier pantalla. Cuando se cruzaron por primera vez, no fue un flechazo superficial. Fue como si dos almas que habían estado caminando en paralelo finalmente hubieran encontrado un punto de convergencia. Lenny sintió una energía distinta. Una conexión que no provenía del enamoramiento instantáneo, sino de un reconocimiento profundo, como si se hubieran estado buscando sin saberlo. Lisa se convirtió en un faro en medio de su caos interior. Ella entendía su sensibilidad, su dualidad racial, sus inseguridades, sus heridas familiares y su necesidad de expresarse sin filtros. No intentó moldearlo ni corregirlo. Lo escuchó, lo observó, lo sostuvo en silencio. Esa conexión emocional hizo que su creatividad explotara. Las canciones comenzaron a fluir con una sinceridad que nunca antes había logrado. Lisa no solo inspiró letras, inspiró claridad, inspiró valentía, inspiró una versión de Lenny que ya no temía mostrar su fragilidad. La relación con ella no fue simplemente amorosa, fue estructural. Lisa provocó un reordenamiento interno. Le enseñó que podía ser suave sin perder fuerza, que podía ser espiritual sin parecer extraño y que podía tomar riesgos sin miedo a quedar expuesto. También lo acercó a comunidades artísticas alternativas más bohemias, más libres, lejos de las etiquetas rígidas de la industria. Entre cineastas independientes, fotógrafos experimentales y músicos sin sello, Lenny encontró un ecosistema donde su mezcla de sonidos tenía sentido, donde su estética no era rara sino inspiradora, donde su estilo retro no era un problema, sino una firma. Esa etapa también marcó un crecimiento espiritual. Lenny comenzó a explorar prácticas que lo conectaban con su identidad bahameña, con tradiciones familiares, con la idea de que el arte no es solo expresión, sino también sanación. Su sensibilidad, que antes lo había hecho sentirse fuera de lugar, ahora se convertía en su arma más poderosa. A través de meditación, escritura y largas conversaciones nocturnas con Lisa, comenzó a desprenderse de las voces que lo habían limitado desde joven. No necesitaba ser categorizado, no necesitaba encajar, necesitaba ser honesto. Fue en medio de ese proceso cuando la música finalmente empezó a tomar forma real. Las canciones que había escrito en la soledad de su coche ahora tenían contexto emocional. Los acordes sueltos se transformaban en estructuras completas. Las maquetas rudimentarias se convirtieron en piezas coherentes. Y lo más importante, por primera vez sentía que no estaba imitando a nadie. Lenny Kravitz estaba encontrando su sonido. Un sonido que no seguía modas, que no imitaba éxitos, que no buscaba aprobación. Era un sonido nacido de la mezcla exacta de todas sus contradicciones. El mestizaje cultural, la sensibilidad emocional, el dolor familiar, la rebeldía silenciosa, la búsqueda espiritual, el amor reciente. Todo estaba ahí. Ese renacimiento creativo no lo llevó inmediatamente al éxito, pero marcó el punto exacto donde Lenny dejó de ser un joven intentando encajar y se convirtió en un artista creando un universo propio. Aún faltaban obstáculos, dudas y pérdidas, pero por primera vez tenía una brújula emocional que lo guiaría hacia el resto de su vida artística. El nacimiento del sonido Kravitz y la batalla contra la industria encontrar su sonido fue solo el primer paso. Convertirlo en una carrera real fue una guerra. A finales de los 80, Lenny Kravitz ya tenía una colección de canciones grabadas casi en secreto, piezas que nacieron en aquel coche donde dormía y se pulieron gracias a la estabilidad emocional que encontró junto a Lisa. Pero aunque el sonido era genuino, cálido, con una mezcla retro que viajaba entre el rock de los 70, el soul de los 60 y los toques psicodélicos que amaba desde niño, nadie sabía qué hacer con él. No era un producto fácilmente vendible, por lo tanto, no era una prioridad para ninguna discográfica. Cuando empezó a mostrar sus nuevas grabaciones, la industria lo seguía rechazando. Le decían que ese sonido no correspondía a la época, que nadie quería música tan orgánica, tan analógica, tan visceral, en un mundo que avanzaba hacia el pop sintético, hacia los sintetizadores brillantes y los beats electrónicos. Lo que él proponía parecía pertenecer a una década anterior. Muchos lo miraban como si estuviera intentando revivir un fantasma musical, pero lo que no veían era que ese supuesto fantasma tenía vida propia y una fuerza emocional que no dependía de las modas. Fue en medio de ese segundo rechazo masivo cuando ocurrió un giro inesperado. Varias personas dentro de la industria comenzaron a escuchar sus canciones sin saber quién era el artista detrás, y cuando escuchaban la mezcla de guitarras cálidas, bajo redondo, voces llenas de sentimiento y arreglos que parecían grabados con alma en vez de tecnología, quedaban intrigados. El sonido era demasiado auténtico como para ser ignorado. No buscaba sonar moderno, buscaba sonar verdadero, sin filtros, sin artificios, sin concesiones. Un productor clave le dijo finalmente algo distinto: no sé si venderá, pero esto es real. Fue la primera puerta que no se cerró. En ese periodo, Lenny trabajaba como un obsesivo.
Pasaba horas en estudios pequeños, ajustando ecualizaciones mínimas, regrabando instrumentos, experimentando con texturas que parecían venir de un pasado colectivo. No quería competir con nadie, quería construir un mundo sonoro propio, y ese mundo estaba listo para convertirse en su primer álbum. Lo tituló Let La Brûle, una declaración directa de lo que se estaba gestando dentro de él, el amor no como romance idealizado, sino como fuerza espiritual, como sanación. Como resistencia, ese título era un manifiesto personal, pero incluso con el álbum terminado, la batalla no acabó. La discográfica que lo firmó dudaba sobre cómo promocionarlo. No sabían si impulsarlo como artista soul, como artista rock, como artista alternativo o como un híbrido imposible de clasificar. El marketing no tenía respuestas, el público tampoco sabía qué esperar, y sin embargo, cuando Let La Brûle llegó a las tiendas, comenzó a suceder algo inesperado. La gente conectó con él, no por moda, no por tendencias, no por algoritmos inexistentes en esa época, sino porque el sonido transmitía humanidad en un momento donde la música empezaba a volverse cada vez más sintética. Los primeros conciertos fueron pequeños, pero intensos. La gente que asistía quedaba marcada por esa mezcla de energía espiritual y crudeza musical. No era un espectáculo diseñado para impresionar. Era una experiencia diseñada para sentir. El boca en boca fue el primer gran aliado. Personas que no se conocían hablaban del mismo artista nuevo que parecía haber escapado de otra década. Los críticos comenzaron a describirlo como un viejo alma en un cuerpo joven. Un músico que había logrado unir la nostalgia y la modernidad en un mismo pulso. El álbum no fue un éxito inmediato en números, pero sí fue un éxito en impacto. Puso su nombre en el mapa. Mostró que su identidad musical no era una anomalía, sino una propuesta legítima. Confirmó que no necesitaba encajar para trascender. Y sobre todo, le confirmó a él mismo que haber resistido todos los rechazos había sido la decisión correcta, porque ahora, al fin, su sonido tenía un lugar en el mundo. La explosión internacional y el peso de la fama, después de Let La Brûle, Lenny Kravitz ya no era solo un artista emergente, era una presencia. Su música había comenzado a viajar de mano en mano, de ciudad en ciudad, de crítica en crítica. Sonaba distinta a todo lo que dominaba la radio, pero justamente por eso destacaba. En un mundo que se movía a ritmo de sintetizadores y producciones exageradamente procesadas, su sonido orgánico era casi una provocación. Era el recordatorio de que la música también podía ser humana, imperfecta, cálida y espiritual. Ese contraste empezó a llamar la atención de mercados más grandes y más exigentes. Lenny estaba a punto de dar un salto que ni él mismo había previsto. El éxito internacional no llegó como una ola repentina, sino como una suma de pequeñas victorias. Una entrevista aquí, una presentación allá, un crítico influyente que recomendaba el álbum. Un músico de renombre que lo elogiaba públicamente. Cada paso fortalecía la percepción de que Lenny Kravitz no era un experimento pasajero, sino un artista real. Con la llegada de su segundo álbum, Mama Said, esa impresión se volvió certeza. El sonido era más pulido, más seguro, más profundo emocionalmente, y dentro de ese proyecto se escondía algo más que evolución musical, se escondía dolor. Mama Said fue un disco marcado por la ruptura con Lisa Bonet. Una herida que aún estaba fresca y que Lenny transformó en melodías que parecían arrancadas directamente del pecho. Canciones como It Ain't Over Till It's Over mostraban una vulnerabilidad. Estaba con la imagen pública de un artista que muchos empezaban a ver como símbolo de estilo y libertad. Ese desbalance entre lo que el público veía y lo que él sentía fue la primera señal del peso emocional que traería la fama. Mientras más reconocida se volvía su música, más expuesta quedaba su vida privada, y esa exposición no siempre era amable. El crecimiento internacional lo llevó a giras largas donde el aplauso se mezclaba con la soledad del hotel. La fama traía consigo un ritmo vertiginoso donde no había espacio para procesar emociones profundas. Lenny pasaba de entrevistas a conciertos, de aeropuertos a presentaciones televisivas, de elogios exagerados a críticas despiadadas. La prensa lo convertía en un ícono estilístico, un símbolo sexual, un artista híbrido y misterioso, pero pocas veces se detenían a ver al hombre detrás del personaje. El público lo celebraba, pero también lo idealizaba. Y esa idealización comenzó a construir una barrera entre su vida interna y su vida externa. Mientras el mundo lo abrazaba como una estrella ascendente, él lidiaba con un conflicto íntimo. Tenía éxito, pero se sentía incompleto. Había logrado lo que otros solo soñaban, pero todavía cargaba las cicatrices de la infancia, las fracturas familiares, las inseguridades raciales, las dudas espirituales y la herida abierta de su separación. En cada entrevista, en cada alfombra, en cada escenario debía mostrar una versión de sí mismo que no siempre estaba alineada con lo que sentía. La fama exigía brillo. Él tenía brillo, pero también sombras. Aún así, su carrera siguió escalando. Su presencia escénica se volvió icónica. Su imagen comenzó a aparecer en portadas de revistas. Su estilo híbrido, entre bohemio, rockero, retro y espiritual, se transformó en una marca personal reconocible. La industria, que alguna vez lo había rechazado, ahora intentaba moldear su figura.
pero Lenny mantenía distancia. Sabía que su autenticidad era el corazón de su arte y que ceder a los caprichos comerciales lo convertiría en un producto más. Y aunque su crecimiento parecía constante, el peso emocional de la fama empezaba a acumularse como una presión silenciosa. En medio de ese torbellino, Lenny aprendió la primera gran lección de su vida pública. El éxito no resuelve los vacíos, solo los vuelve más visibles. Su música empezaba a conquistar el mundo, pero él aún tenía que conquistar algo más difícil: la paz interna. La explosión internacional y el peso de la fama. Después de Let Love Rule, Lenny Kravitz ya no era solo un artista emergente, era una presencia. Su música había comenzado a viajar de mano en mano, de ciudad en ciudad, de crítica en crítica. Sonaba distinta a todo lo que dominaba la radio, pero justamente por eso destacaba. En un mundo que se movía a ritmo de sintetizadores y producciones exageradamente procesadas, su sonido orgánico era casi una provocación. Era el recordatorio de que la música también podía ser humana, imperfecta, cálida y espiritual. Ese contraste empezó a llamar la atención de mercados más grandes y más exigentes. Lenny estaba a punto de dar un salto que ni él mismo había previsto. El éxito internacional no llegó como una ola repentina, sino como una suma de pequeñas victorias. Una entrevista aquí, una presentación allá, un crítico influyente que recomendaba el álbum, un músico de renombre que lo elogiaba públicamente. Cada paso fortalecía la percepción de que Lenny Kravitz no era un experimento pasajero, sino un artista real. Con la llegada de su segundo álbum, Mama Said, esa impresión se volvió certeza. El sonido era más pulido, más seguro, más profundo emocionalmente, y dentro de ese proyecto se escondía algo más que evolución musical, se escondía dolor. Mama Said fue un disco marcado por la ruptura con Lisa Bonet, una herida que aún estaba fresca y que Lenny transformó en melodías que parecían arrancadas directamente del pecho. Canciones como It Ain't Over Till It's Over mostraban una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen pública de un artista que muchos empezaban a ver como símbolo de estilo y libertad. Ese desbalance entre lo que el público veía y lo que él sentía fue la primera señal del peso emocional que traería la fama. Mientras más reconocida se volvía su música, más expuesta quedaba su vida privada, y esa exposición no siempre era amable. El crecimiento internacional lo llevó a giras largas donde el aplauso se mezclaba con la soledad del hotel. La fama traía consigo un ritmo vertiginoso donde no había espacio para procesar emociones profundas. Lenny pasaba de entrevistas a conciertos, de aeropuertos a presentaciones televisivas, de elogios exagerados a críticas despiadadas. La prensa lo convertía en un ícono estilístico, un símbolo sexual, un artista híbrido y misterioso, pero pocas veces se detenían a ver al hombre detrás del personaje. El público lo celebraba, pero también lo idealizaba, y esa idealización comenzó a construir una barrera entre su vida interna y su vida externa. Mientras el mundo lo abrazaba como una estrella ascendente, él lidiaba con un conflicto íntimo. Tenía éxito, pero se sentía incompleto. Había logrado lo que otros solo soñaban, pero todavía cargaba las cicatrices de la infancia, las fracturas familiares, las inseguridades raciales, las dudas espirituales y la herida abierta de su separación. En cada entrevista, en cada alfombra, en cada escenario debía mostrar una versión de sí mismo que no siempre estaba alineada con lo que sentía. La fama exigía brillo. Él tenía brillo, pero también sombras. Aún así, su carrera siguió escalando. Su presencia escénica se volvió icónica. Su imagen comenzó a aparecer en portadas de revistas. Su estilo híbrido, entre bohemio, rockero, retro y espiritual, se transformó en una marca personal reconocible. La industria, que alguna vez lo había rechazado, ahora intentaba moldear su figura. Pero Lenny mantenía distancia. Sabía que su autenticidad era el corazón de su arte y que ceder a los caprichos comerciales lo convertiría en un producto más. Y aunque su crecimiento parecía constante, el peso emocional de la fama empezaba a acumularse como una presión silenciosa. En medio de ese torbellino, Lenny aprendió la primera gran lección de su vida pública. El éxito no resuelve los vacíos, solo los vuelve más visibles. Su música empezaba a conquistar el mundo, pero él aún tenía que conquistar algo más difícil: la paz interna. La crisis silenciosa y el retorno al origen a medida que la fama crecía y su figura se volvía cada vez más reconocible. Lenny Kravitz comenzó a sentir una sensación que no esperaba. No era agotamiento físico ni frustración profesional, era un vacío, una desconexión interior que aparecía en los momentos de mayor éxito, como si algo esencial en él se hubiera ido apagando lentamente sin que nadie lo notara. Su vida estaba llena de aplausos, viajes, entrevistas, conciertos multitudinarios y reconocimiento mundial, pero aún así sentía que había perdido algo fundamental. No sabía en qué punto había sucedido, solo sabía que la luz exterior estaba empezando a oscurecer su mundo interior. Esta crisis no se manifestó de golpe, fue un proceso silencioso, casi invisible para quienes lo rodeaban. Comenzó con pequeñas cosas: noches donde no podía dormir aun después de conciertos perfectos, mañanas donde se levantaba sin motivación, conversaciones donde sonreía sin realmente escuchar. La vida pública lo exigía todo, pero su vida interior pedía descanso.
Empezó a mirar con sospecha las cosas que antes lo emocionaban y a sentir que la velocidad de la industria estaba dictando su identidad. Esa sensación de despersonalización es común en artistas que alcanzan niveles altos de fama. Pero pocos lo admiten. Lenny sí lo sintió profundamente. Las expectativas externas lo estaban consumiendo. Debía ser ícono de estilo, maestro espiritual, sex symbol, estrella de rock, padre dedicado. Figura intocable. Cada rol era una jaula sutil. El mundo celebraba su capacidad para reinventarse, pero no sabía cuánto le costaba sostener esa fachada. Y Lenny, que desde niño había sido extremadamente sensible, comenzó a cargar un peso que no podía confesar públicamente. La fama no lo había roto, pero lo había desbalanceado. Había perdido la brújula interior que había encontrado durante sus años de pobreza y lucha. Había perdido la simpleza emocional que lo ayudaba a componer. Había perdido la sensación de libertad que lo había convertido en artista. La crisis creció cuando comenzó a rodearse de personas que lo admiraban más por su imagen que por su esencia. Comenzaron a aparecer amigos falsos, colegas interesados, productores ambiciosos y personas que querían absorber su energía sin darle nada a cambio. Su vida social comenzó a parecer un teatro de máscaras donde todos representaban papeles predecibles. Lenny empezó a desconfiar del entusiasmo ajeno, del cariño fácil, de las oportunidades que parecían demasiado convenientes. Esa desconfianza no nació del cinismo, sino de la experiencia. Había llegado a un punto donde debía preguntarse quién estaba a su lado por él y quién por el brillo que proyectaba. En medio de ese desgaste emocional, ocurrió algo clave, la reaparición de su identidad espiritual como necesidad, no como práctica. Su corazón le pedía volver al silencio, al origen, a lo que era antes de las cámaras, antes del maquillaje, antes de las portadas, y así tomó una decisión radical. Dejó de buscar el ruido del mundo para escuchar el suyo. Se alejó de la industria, durante temporadas largas viajó a Bahamas, se reencontró con su familia materna. Volvió a caminar por playas donde nadie lo reconocía y empezó a vivir de una forma que sorprendía incluso a sus amigos más cercanos. Cultivaba su propia comida, arreglaba cosas con sus manos. Pasaba días enteros sin hablar con nadie y dormía bajo estrellas que no le exigían nada. Ese retorno al origen cambió la trayectoria emocional de su vida. No buscó respuestas místicas. Buscó paz. Y en esa búsqueda entendió que la fama no tenía que ser una carga si él dejaba de permitir que definiera su identidad. Recuperó la humildad emocional que había perdido sin darse cuenta. Recuperó la alegría simple de tocar un instrumento sin una fecha límite, sin una gira obligatoria, sin un público esperando milagros. Esa reconexión con su esencia fue tan importante que incluso su música cambió. Comenzó a sonar más libre, más cruda, más sencilla, más pura. La crisis no desapareció de un día para otro, pero dejó de controlar su vida cuando eligió escucharla. Y en ese proceso, Lenny descubrió una verdad fundamental. La libertad no se encuentra en la ausencia de expectativas, sino en tener el valor de ignorarlas. La reconstrucción del hombre y el legado invisible, el renacimiento de Lenny Kravitz, no vino con un nuevo álbum ni con un regreso espectacular a los escenarios. Llegó en silencio. Como llegan las revelaciones que transforman una vida desde adentro. Después de enfrentar la crisis que lo vació emocionalmente, después de huir del ruido del mundo para reencontrarse con su origen, comprendió que su verdadera batalla no había sido contra la industria, ni contra las expectativas públicas, ni contra el peso de la fama. Su batalla había sido contra sí mismo, contra esa parte interna, que intentaba encajar en moldes ajenos, que buscaba aprobación sin querer admitirlo, que medía su valor según la reacción del mundo. Cuando dejó de pelear por pertenecer, comenzó a pertenecer a sí mismo. Ese proceso de reconstrucción lo hizo más humano que nunca. Volvió a acercarse a su madre de una manera más profunda, honrando sus raíces y entendiendo la fuerza emocional que ella siempre había representado. También enfrentó los fantasmas que venían de su padre, no desde el rencor, sino desde una claridad emocional que solo se obtiene cuando se atraviesan los duelos pendientes. Aprendió a ver a su padre como un hombre complejo, imperfecto, marcado por su propia historia, y no como la figura fría que lo había herido. Esa reconciliación silenciosa, más interna que verbal, liberó parte del peso que arrastraba desde joven. En lo creativo, la transformación fue igual de profunda. Sus álbumes posteriores no buscaban complacer a nadie, eran expresiones puras de un hombre que ya no dependía del aplauso para validar su existencia. La música volvió a ser refugio, oración, terapia, impulso, y aunque muchos de esos proyectos no tuvieron el impacto comercial de sus primeros éxitos, sí tuvieron un impacto emocional enorme, porque ahora cada canción era una declaración de libertad. Cada acorde era un recordatorio de que su arte había sobrevivido a todas las expectativas externas. Cada letra era una pieza de verdad que no necesitaba aprobación para existir. Esa madurez también cambió su relación con la fama. Dejó de verla como destino y comenzó a verla como herramienta. Fama para inspirar, fama para mostrar vulnerabilidad, fama para hablar de
Espiritualidad y raíces. Fama para representar a quienes, como él, crecieron divididos entre culturas, lenguajes y formas de entender el mundo. Se volvió un puente emocional para una generación que necesitaba modelos que no temieran hablar de sensibilidad, de identidad, de dolor y de paz. Y aunque nunca se proclamó maestro ni guía, para muchos se convirtió en eso sin buscarlo. Su vida actual es la prueba viviente de que la libertad no se encuentra en la cima del éxito, sino en la manera en que elegís vivir después de haber estado allí. Lenny Kravitz vive entre estudios simples y casas naturales en Bahamas, entre giras cuidadosamente elegidas y largos periodos de silencio voluntario. La celebridad no lo consume porque él ya no la alimenta. La presión no lo domina porque aprendió a nombrarla. El mundo lo sigue admirando, pero él ya no se define por esa admiración. Y esa es, quizá, la victoria más grande de su vida. El legado del Lenny no es solo musical, es emocional. Enseña que la identidad no es un destino, es un proceso, que la sensibilidad no es debilidad, es potencia, que el rechazo puede ser un camino, que la fama no cura nada, y que la verdadera grandeza aparece cuando decidís ser exactamente quién sos, aun si eso significa caminar solo un tiempo. En cada etapa de su vida, Lenny transformó sus heridas en melodías, sus silencios en ritmo y sus contradicciones en arte. Y esa es la huella que deja en el mundo. Así termina el viaje de un hombre que aprendió a convertir cada herida en música. Porque la libertad no se encuentra en el éxito, sino en volver a escucharte cuando todos hablan.